Secuencias de adquisición. Tiempos de repetición, de eco, de adquisición y de inversión. La intensidad de la señal recibida de los tejidos depende de factores como la secuencia de pulsos, tipo de pulso aplicado de 90 a 180 grados, el tiempo de repetición, TR, tiempo que tarda en repetirse la secuencia de pulsos. Se considera TR corto si es de 600 ms y TR largo si supera los 1500 ms. Tiempo de eco, TE, tiempo necesario para poder realizar la lectura de la señal recibida o eco. Si el TE es muy corto, la intensidad de la señal es muy alta, pero la diferencia entre tejidos es muy baja. En cambio, si ajustamos TE demasiados largos, la intensidad de la señal es muy débil y aumenta la proporción de ruido. Tiempo de inversión, TI, tiempo necesario para anular la señal de algún tejido aplicando en tipos de secuencia concretos. El tiempo de adquisición de una secuencia de pulsos es el tiempo que transcurre desde el inicio del pulso hasta que finaliza la reconstrucción de la imagen y se puede calcular con la fórmula. Tiempos de repetición. Las secuencias de adquisición son unas combinaciones de pulsos y gradientes que se aplican de una manera ordenada y secuencial para obtener la imagen. Hoy en día existen muchas secuencias de adquisición, pero todas ellas se basan en dos secuencias básicas, spin-eco y eco-gradiente. Cada secuencia viene determinada por tres factores: los grados de indicación del vector de magnetización, el tiempo de repetición, TR, y el tiempo de eco, TE. Secuencia spin-eco. Es una de las más utilizadas y desarrollada en 1950. Se limita a unas pocas exploraciones, pero ha servido de base para el desarrollo de otras secuencias más modernas y mejoradas. El tiempo de adquisición de SE es largo, pero por eso se utiliza en menor medida. ¿En qué consiste? Se aplica un pulso de radiofrecuencia de excitación de 90 grados. Se desea el pulso de radiofrecuencia, los núcleos empiezan a relajarse y vuelven hacia su posición inicial, y se aplica por último un pulso de 180, uno o más, que esto refasa a los protones. Secuencia spin-eco. La secuencia spin-eco permite potenciar la imagen en T1, T2 y dP, variando principalmente en dos parámetros, TR y TE. Recordemos que estas potenciaciones en T1 y en T2 se basan en los tiempos de relajación longitudinal y transversal. La potenciación en un dP suele reflejar principalmente las diferencias respecto a la cantidad de protones de los tejidos. Secuencia eco de gradiente. ¿Qué podemos hacer para reducir los tiempos de exploración en resonancia magnética? Realizar un relleno parcial del espacio K, reducir el TR de las secuencias para disminuir la duración de los ciclos. Para generar la señal de ecogradiente se aplica un gradiente bipolar. A diferencia de SE, no utiliza un pulso de 180. Vale. En estas secuencias la potenciación es en T2 asterisco. Potenciación T1 con ángulos de como mayores a 45 grados y potenciación T2 asterisco mayores a 45 grados. Vale, el TR corto es T1 y el TR largo es dP. Técnica de saturación-recuperación, secuencia de inversión-recuperación. Sabemos, para anular esa señal se pueden utilizar dos técnicas. Técnica de saturación-recuperación, secuencia de pulsos de 90 grados que anulan la señal de la grasa. El TR determinará si la imagen se potencia en dP o en T1. TR corto es igual a T1 y TR largo es igual a dP.
Por ejemplo, la técnica FLAIR incorpora una inversión selectiva de la señal del líquido cefalorraquídeo. En la secuencia FLAIR se invierte selectivamente la señal. O la técnica STIR elimina la señal de la grasa. Reconstrucción en 2D y 3D. Bueno, selección de plano de corte. Cada localización precede una determinada frecuencia de precesión. Las ondas de radiofrecuencia que se utilizan en el pulso selectivo tienen un valor de frecuencia central y un pequeño rango de frecuencia arriba y abajo que se denomina ancho de banda. Selección de plano de corte. Modificando el ancho de banda y la amplitud del gradiente de selección de corte, podemos variar el espesor de corte. Para obtener un grosor de corte mayor, se aumenta el ancho de banda. De esta forma, se excita a mayor número de protones. Para obtener un grosor de corte menor o más fino, aumentamos el gradiente del campo magnético. De esta forma, se genera mayor variación en la frecuencia de precesión y el pulso selectivo emitido será más concreto. Cuanta mayor diferencia de gradiente exista entre Bo y B, más finos serán los cortes. El grosor de corte a seleccionar depende del tipo de región anatómica de estudio. La anchura de corte se define con la siguiente ecuación. Z es igual a grosor del corte K, diferencial entre campos magnéticos. Z es igual a 1 dividido entre K. Reconstrucción 2D. Vale. La secuencia de pulsos va a ir ofreciendo las imágenes de varios cortes seguidos en un mismo plano. A continuación irá cambiando el pulso de radiofrecuencia para afectar a los núcleos de posiciones contiguas para obtener los diferentes cortes. Al recibir las señales de relajación de los núcleos se irán reconstruyendo las imágenes 2D de los diferentes cortes axiales a lo largo del eje Z. En general, a mayor número de cortes se incrementa la duración de exploración, aunque también dependerá del TR. Reconstrucción 3D. El RM, en resonancia magnética también podemos generar imágenes con volumen 3D, ¿vale? Ordenar toda la información captada procedente de cada plano del tejido o zona de estudio requiere un complejo mecanismo de codificación espacial que nos permite ir identificando las señales y reconstruir la imagen. Para ello utilizamos la transformada de Fourier, concretamente la doble transformación de Fourier, ya que hacemos uso de dos gradientes perpendiculares entre sí en cada corte tomográfico. Se aplicarán dos gradientes que realizarán una codificación de fase y una de frecuencia. Bueno, primero el gradiente se aplica en dirección GI, vertical GI, se activa durante el proceso de relajación. Entre el pulso de 180 y la señal de eco, la variación del centímetro induce un desfase de los protones fila a fila. Los protones que están en la misma fila tienen la misma fase. La diferencia de fase se mantendrá hasta el momento de registrar la señal. Eso en la codificación de fase. En la codificación de frecuencia, el gradiente Gx se aplica perpendicular al gradiente de codificación de la fase GI. Se aplica durante la lectura del eco, siempre después de GI. Mediante el gradiente se modifica la frecuencia de precesión de los protones por columnas y más cosas. Vale. Al recibir la señal es posible conocer la localización de corte, su orientación, así como la localización e intensidad exacta de la señal de un voxel dentro del plano de corte. Esto debido a que todos tienen una fase o secuencia diferente. Para diferenciar los factores dentro de la fila y columna utilizamos la transformada de Fourier. La codificación de plano tendrá que repetirse tantas veces como número de filas tenga el plano. Artefactos de la resonancia magnética. Un artefacto es un elemento que aparece en la imagen final que no existe realmente en el paciente y que puede afectar a la calidad del estudio y al diagnóstico. Conocerlos es esencial para corregirlos. Clasificación. Originados por la física molecular de los tejidos, desplazamiento químico o water phase shift, contorno negro o black boundary, susceptibilidad magnética.
De origen fisiológico, movimiento fantasma y pulsación de flujo, ángulo mágico. Originados por efectos de la técnica o equipo, aliasing, artefacto de GIFs o de truncación, crosstalk o cruce de pulsos, defectos de la homogeneidad del centímetro, corrientes eddy o remolinos. Los artefactos originados por la física molecular de los tejidos. Artefacto por desplazamiento químico o water phase shift. Este artefacto consiste en una banda brillante u oscura en el borde de ciertas estructuras en las que coinciden en el mismo voxel grasa y agua. Son cambios de señal producidos por distintas frecuencias de precesión de los protones de los diferentes tejidos adyacentes. Expuestos a un mismo campo magnético, los protones precesan a una menor tasa en lípidos que en agua. Esto genera interfaces entre agua y grasas, la presencia de unas bandas o bordes oscuros brillantes. Aparecen en sentido de la codificación de frecuencia. Cuanto mayor potencia se utilice en el campo magnético externo, mayor desplazamiento químico se observará. Solución: se puede reducir el FOP, Field of View, es decir, reducir la zona anatómica de estudio, o reduciendo la matriz. También se podría ajustar la banda de frecuencias. Artefacto por desplazamiento químico, Artefacto de contorno negro o black boundary. Este artefacto se debe al fenómeno de desplazamiento químico, pero solamente ocurre al aplicar secuencias eje. Se observa una línea negra localizada entre interfaces agua-grasa. Ocurre cuando en el mismo voxel coinciden protones de moléculas de agua y grasa. Solución: la solución más simple es suprimir la grasa, ajustando el TE, incrementando el ancho de banda y el tamaño de la matriz. Se aprecian cortes axiales, ahí como que está rodeado negro. Artefacto por susceptibilidad magnética. Este artefacto se debe a la presencia de un material ferromagnético que produce alteraciones en la homogeneidad del centímetro, apareciendo una zona de vacío o de alteración de la señal. Se produce un error en el registro espacial y ocurre principalmente con la presencia de implantes, brackets. También altas concentraciones de sustancias paramagnéticas y ferromagnéticas. Corrección: para minimizar este tipo de artefacto, la solución principal será retirar los elementos metálicos removibles. En caso de que no sea posible, mejor evitar la utilización de secuencias eco-gradiente y optar por eco-spin y TE largus. Artefacto de movimiento fantasma y pulsación de flujo. Vale. Esos artefactos se observan en la imagen como manchas blancas que se repiten en la dirección de codificación de fase. Son de apariencia fantasmagórica, líneas sucesivas como latidos cardíacos o manchas inespecíficas e irregulares. Solución: instruir al paciente para evitar movimientos, apnea, preparación farmacológica para reducir el peristaltino, sea antes o sincronización de la imagen. Vale. Artefactos de ángulo mágico. Este tipo de artefactos se dan potenciaciones T2 en estructuras anatómicas como tendones o filamentos que forman un ángulo de 55 grados respecto a V. Se observa una señal errónea que da a entender que existe una lesión cuando no ocurre nada en realidad. Ocurre principalmente en el tendón distal del músculo supraespinoso del hombro. Solución: reposicionar al paciente e incrementar el TE de la secuencia. Aliasing o solapamiento. Este tipo de artefacto se da cuando el objeto o zona de estudio es mayor que FOP, es decir, cuando el campo de estudio no incluye todas las estructuras anatómicas presentes en la selección de corte de una imagen. Aparece una imagen superpuesta en el lado opuesto de la imagen. Solución: los artefactos de solapamiento pueden ser eliminados incrementando el campo de visión.
Artefacto de Gibbs o truncación. Son artefactos en forma de líneas de brillo contrario paralelas y periódicas que se producen debido a errores en el momento de reconstruir una zona de interfase entre tejidos de intensidades muy diferentes. Bueno, son errores aplicados a cálculos de Fourier. Solución. Los artefactos se pueden reducir aumentando la matriz, es decir, aumentando el número de filas, codificaciones de fase. Crosstalk, interferencias o cruce de pulsos, artefactos que se produce debido a cruces entre pulsos de radiofrecuencia de protones de cortes adyacentes. Debido a la proximidad, las ondas de radiofrecuencia excitan no solo a los protones de corte, también a los del corte continuo. También se producen cruces debido a imagen con angulaciones diferentes que se cruzan en una misma zona. Falta de señal. También pueden ser deficiencias del equipo. Solución. Alternar los cortes, utilizar dos secuencias por separados e ir adquiriendo cortes pares e impares para que no se solapen. Artefactos por defectos de la homogeneidad del campo magnético. Estos artefactos se producen debido a fallos en el ajuste o calibración del campo. Pueden aparecer en secuencias de supresión de la grasa, ya que son muy sensibles a la heterogeneidad del campo magnético. Solución. Buen mantenimiento del equipo por parte del servicio técnico para una óptima homogeneidad del campo magnético. Artefactos por corriente eddy o remolino. Se observan distorsiones geométricas en la imagen. Se producen debido a campos magnéticos no deseados que aparecen por la interacción de campos magnéticos intermitentes con el imán. Solución. El servicio técnico revisa y ajusta los mecanismos para eliminar campos magnéticos y corrientes producidas. Bueno. En una sala de resonancia debe instalarse los equipos de resonancia atendiendo a la normativa legal. Los centros deben desarrollar un proyecto técnico que consiste la influencia del campo magnético sobre la estructura del edificio, peso, emisiones electromagnéticas, ruido, sistemas criogénico. La sala de exploración debe disponer de detectores de concentración de oxígeno en el aire para las salas con los equipos que refrigeran con gases en estado líquido como el helio y el nitrógeno. En algunos casos el equipo de resonancia magnética puede encontrarse en un vehículo móvil para desplazarse y atender. Las dimensiones en la sala vienen especificadas. Debe permitir atender al paciente como mínimo por 3 lados. Quedará restringida la entrada a cualquier material ferromagnético y deberá estar señalizada. Sala de exploración. Está restringido material ferromagnético. Tienen que haber carteles para avisar acerca de la influencia del campo magnético. Debe estar protegida frente a cualquier influencia de radiación electromagnética externa. Por eso se construye en la jaula de Faraday. La jaula de Faraday se construye mediante una estructura cerrada de paredes, suelo, techo, ventanas y puertas con placas de aluminio o cobre. Aluminio o cobre, pero usualmente se utiliza el cobre actualmente. Vale. En la sala de exploración también se cuenta con la sala de control de mandos, que habrá una consola de mandos, un intercomunicador, deberá permitir la comunicación audiovisual con el paciente mediante ventana, cámaras y un intercomunicador. Área de recuperación del paciente. Es una zona para los que se administra pacientes que tienen anestesia o contrastes y requiere cierto tiempo de reposo y supervisión antes de dar por finalizada la exploración. Equipos de resonancia magnética abiertos y cerrados. Vale. Los equipos de resonancia magnética abiertos presentan otro tipo de diseño con el objetivo de reducir la sensación de claustrofobia. La estructura del equipo tiene forma de C y deja uno de los laterales al descubierto. Vale. En este caso, las bobinas de electroimán y gradientes se disponen verticalmente arriba y abajo del paciente, creando un campo magnético perpendicular. Debido al diseño del equipo, es mucho más complejo mantener un campo magnético homogéneo y la intensidad máxima del equipo es mucho menor que en equipos cerrados. Vale. Consola de mandos y planificación de la exploración.
pues hay un ordenador, una central, CPU, teclado, uno o varios monitores y ratón, red que estará conectado a red informática. El sistema se puede acceder no solo a los datos del paciente, sino que también podremos acceder a los protocolos, parámetros y secuencias, según patologías o anomalías del estudio. En caso de utilizar equipos de inyección de contrastes automáticos o monitores de anestesia, junto a la consola de mandos, el equipo técnico dispone del control de los mismos. A la hora de realizar la planificación de la exploración, es esencial recordar la presencia del campo magnético constante. Y el equipo técnico de imagen tiene la obligación de informar al paciente acerca del campo magnético y advertirle de los posibles efectos sobre materiales ferromagnéticos en la sala de exploración o alrededor de los posibles efectos derivados de la propia exploración. Bueno, los pasos son colocar al paciente en la camilla, antenas, introducir al paciente dentro del imán, planificar la exploración, localizar la zona anatómica, enviar las imágenes para que el radiólogo realice el informe mediante el sistema IPAX y comprobar que el paciente se encuentre correctamente bien antes de poder abandonar el servicio. Usos diagnósticos y terapéuticos de la resonancia magnética. Bueno, cabeza, cerebro, facial, conducto auditivo, órbitas, columna vertebral, canal medular, médula espinal, tórax, corazón, mediastino, mama, abdomen, hígado, tracto biliar, riñones, bazo, intestino, páncreas, glándulas suprarrenales, pelvis, vejiga, órganos reproductores, desarrollo fetal, MMSS y MMII, miembros inferiores, miembros superiores, sistema óseo, articulaciones, musculatura, vasos sanguíneos con o sin contraste. El contraste utilizado es el gadolinio, porque presenta menor probabilidad de producir reacciones alérgicas. Ganglios. Bueno, la resonancia magnética también puede aplicarse como un método de tratamiento, especialmente en patologías osteoarticulares. La RMT, resonancia magnética terapéutica, tiene la misma base que la MRI. El objetivo es aplicar campos electromagnéticos para hacer resonancia con los átomos de las moléculas para activar procesos de reparación de células y tejidos específicos. Se utiliza con la finalidad de reducir el dolor causado por problemas osteomusculares, especialmente patologías degenerativas, y para ello se utilizan campos magnéticos de muy baja frecuencia, y algunos de los efectos que producen son: favorecer el equilibrio iónico de la membrana celular aportando energía a la bomba de sodio-potasio. Contribuye a la liberación de endorfinas, que son sustancias que elabora el cuerpo con la finalidad de aliviar el dolor y sensación de bienestar. Modula la síntesis proteica, es decir, favorece el proceso de síntesis de proteínas a partir del ADN. Estimula la formación de fibroblastos. Aumenta la osteogénesis y disminuye la actividad de los osteoclastos. Seguridad de las exploraciones de la resonancia magnética. Influencia del campo magnético estático. La prescripción de una exploración debe solicitarla un médico especialista. Para garantizar la seguridad se deben contemplar los riesgos derivados de influencia del campo magnético estático, influencia de los gradientes, influencias de la radiofrecuencia, riesgos derivados del elevado nivel acústico, riesgos derivados del sistema de refrigeración del equipo, influencia del campo magnético estático. La mayor intensidad del centímetro está dentro del túnel del imán y va disminuyendo a medida que nos alejamos de él, pero puede expandirse incluso a salas anexas con una intensidad más baja, alrededor de 0,5 teslas. El campo magnético estático produce una fuerte atracción hacia el interior del imán sobre objetos ferromagnéticos, pudiendo incluso desplazarlos. Esto se conoce como el efecto proyectil y es muy peligroso porque puede herir gravemente a cualquier persona que se encuentre en trayectoria con la sala. Para disminuir los riesgos derivados del campo magnético estático, debemos seguir ciertas recomendaciones. Comprobar la compatibilidad de todo el material o instrumental antes de cerrar la sala de exploración. Camillas, silla de ruedas,
2. Realizar una entrevista de seguridad previa indicándole que se retire objetos metálicos. 3. Comprobar que no es portador de ningún dispositivo metálico como marcapasos. 4. Si es portador de dispositivo o materiales, comprobar la compatibilidad con el campo con resonancia. El campo magnético estático puede producir contracciones musculares debido a la estimulación del SNP, sistema nervioso periférico. Otros efectos mucho menos frecuentes podrían ser fibrilación ventricular. Esto es poco probable, pero puede inducirse un campo eléctrico debido a la variación de los campos magnéticos, aparición de magnetosferos o efectos luminosos. Si trabajamos en 2 a 5 teslas, los magnetosferos son sensaciones visuales o destellos de luz en la retina. Esos efectos son reversibles y desaparecen cuando se cesan las secuencias de pulsos. Vale. El principal efecto de la radiofrecuencia es el depósito de calor, pudiendo llegar a producir quemaduras en el paciente de diferente gravedad. La capacidad calorífica absorbida por los tejidos depende de varios factores: el volumen, la capacidad de disipar el calor, la frecuencia generada, la bobina utilizada. Podemos calcular la cantidad de energía depositada en el organismo mediante un parámetro que se denomina SARA, Specific Absorption Rate. Se expresa como W/Kg, kilos, gramos, y se divide en 3 niveles: SAR1, SAR2 controlado y SAR3 experimental. El SAR1 es normal. Vale. El SAR es especialmente importante tener en cuenta en embarazadas y niños. Los equipos de resonancia magnética ya limitan el SAR de cada paciente de manera automática teniendo en cuenta su peso y disponen de un sistema de alarma cuando se sobrepasa el límite en función del tipo de exploración. Si se sobrepasa, el equipo obliga a modificar algún parámetro de la secuencia para que disminuya el valor. Cuidado, en caso de realizar un estudio de cabeza y que el ojo esté en el campo de la bobina de radiofrecuencia, se debe controlar que la temperatura no supere 1 centígrado durante el tiempo medio de 6 minutos, porque los órganos más sensibles al incremento de la temperatura son los ojos y los testículos. Exposición al ruido. El ruido generado en RM se debe a las vibraciones de las bobinas de gradiente. La intensidad de este ruido varía en función del diseño de la bobina, la secuencia de pulsos y la duración. El ruido empieza a ser problemático en equipos de 0.5 teslas, mayores a 0.5 teslas. Dentro del túnel de la intensidad del ruido puede alcanzar los 80 decibelios y por eso se ofrece a los pacientes protectores auditivos de cera o espuma, que amortiguan un poco el ruido. Uno de los posibles efectos en los pacientes derivados del ruido son los acúfenos. Escuchar zumbidos, campinellos, un ruido que se escucha, pulsaciones, repiques, zumbidos. Exposición a líquidos criogénicos. El contacto directo con el helio líquido produce congelación, aunque es un riesgo muy improbable que ocurra durante una exploración de resonancia magnética. En determinadas circunstancias sí se podría producir un calentamiento de helio líquido. El hielo al calentarse enseguida pasa a estado gaseoso y esta situación se conoce como quench, que podía provocar asfixia y acumularse en la sala desplazado al oxígeno. El edificio, para canalizar el helio gaseoso hasta el exterior del edificio, existe la llamada chimenea de evacuación. Si esto ocurriera, todas las personas presentes en la sala de exploración deberían salir. Dispositivos incompatibles con la resonancia magnética. Comprobar especificaciones técnicas del fabricante. Los más frecuentes son implantes ortopédicos. Si están bien fijados al hueso no hay peligro, pero en caso de trabajar con campos magnéticos elevados, podría producirse una corriente eléctrica que calentaría la prótesis y podría producir quemaduras. Si se trabaja a menos 1,5 teslas,
mayores a 1, no suele producir ningún problema. Por eso es conveniente avisar al paciente para que nos avise si tiene alguna molestia. Prótesis valvulares cardíacas. Solo en casos de dehiscencia valvular, abertura de suturas o en fallos en la fijación, podría suponer un riesgo si se somete a la RM, porque hoy en día tienen bastante compatibilidad con la RM. Clips hemostáticos intracerebrales. Los clips se utilizan para cerrar y o aislar las venas o arterias. La presencia de clips metálicos en aneurismas cerebrales es una contraindicación absoluta. El metal se utiliza en los clips puede ser altamente ferromagnético y cuando se somete a un campo magnético experimenta un movimiento de rotación y desplazamiento. Coils, filtros y stents. En caso de los stents y filtros implantados en la vena cava, no suponen contraindicación, pero sí se deberá esperar mínimo 6 semanas desde su colocación para realizar una resonancia magnética. Son débilmente ferromagnéticos a campos de 1,5 teslas. Marcapasos y desfibriladores implantados. Los marcapasos son una contraindicación clásica para la resonancia magnética, pero hoy en día se han realizado exploraciones en resonancia magnética con marcapasos actualizados, sin riesgos. Implantes cocleares. Someter a este tipo de implantes bajo el campo magnético produce efectos como la pérdida de la función y quemaduras por calentamiento. Algunos de los implantes cocleares más modernos pueden ser compatibles, pero es de los más peligrosos. Neuroestimuladores cerebrales. Existe un riesgo elevado ya que pueden aparecer complicaciones neurológicas. Y se utilizará la antena de la cabeza para la transmisión y recepción de la radiofrecuencia. Dispositivos intrauterinos y reservorios. Los dispositivos intrauterinos no contraindican la resonancia magnética. Algunos reservorios subcutáneos sí pueden generar quemaduras por calentamiento. Las contraindicaciones absolutas en resonancia magnética son pacientes portadores de clips vasculares en aneurismas cerebrales, implantes cocleares, estimuladores neurológicos, fragmentos metálicos intraoculares y prótesis magnéticas siempre que no se tenga certeza absoluta de que el material no es ferromagnético. Técnicas emergentes en resonancia magnética. La resonancia magnética funcional es una modalidad particular de la resonancia magnética, en el que de manera indirecta se obtienen imágenes que muestran áreas del cerebro activadas durante la realización de determinadas tareas o estímulos. Se basa en variación de la intensidad de la señal asociada a cambios metabólicos, en particular en el nivel de oxigenación de la sangre. Se basa en la técnica de imagen Volt, contraste dependiente del nivel de oxigenación en la sangre. Secuencia. Se utilizan secuencias ultra rápidas de GE, EPI e imágenes potenciadas en T2. Además, el diseño de la secuencia se acompaña con un protocolo de activación que consta de 2 tareas, una activación cerebral de la zona que se quiera estudiar y otra que activará una área distinta. Cuando hay actividad cerebral, hay un incremento de consumo de oxígeno y mayor flujo sanguíneo. Esto ocurre porque las neuronas para realizar esa actividad necesitan glucosa, energía y oxígeno para metabolizarse. La zona del cerebro que se activa aumenta la oxihemoglobina, comportamiento diamagnético, y cuando la zona del cerebro no está activa, hay mayor proporción de desoxoglobina, comportamiento paramagnético que no interfiere con la señal. Y cuando se activa la zona cerebral, la concentración de desoxhemoglobina baja y aumenta la oxihemoglobina. Esto provoca pérdida de la señal en imágenes potenciadas en T2. El objetivo es comparar imágenes con y sin actividad. Bueno, la imagen final muestra las áreas activadas en color rojo sobre la imagen del corte anatómico. Aplicaciones que le podemos dar a la resonancia magnética funcional: práctica clínica, investigación.
Resonancia magnética intervencionista. Resulta útil debido a la excelente información de los tejidos blandos a la obtención de imágenes en tiempo real y especialmente al no utilizar radiación ionizante. Aplicaciones: biopsias guiadas por resonancia magnética. La resonancia magnética nos va a permitir la localización detallada de la lesión y la monitorización adecuada aumenta las posibilidades de realizar una biopsia. Bien, biopsia de seno guiada por resonancia magnética. Vale. Aplicaciones: resonancia magnética intervencionista. Se pueden realizar intervenciones vasculares mediante la introducción de catéteres, alternativa a la cirugía abierta. Neurocirugía guiada por resonancia magnética. Ofrece información muy valiosa durante el abordaje y la resección de tumores. Termometría por resonancia magnética. Se puede realizar un control más preciso del calor que recibe el paciente con los pulsos de radiofrecuencia, minimizando el riesgo a quemaduras. Existen dificultades a la hora de desarrollar esta técnica intervencionista, y es que el equipo médico trabaja bajo la influencia del campo magnético constante y de radiofrecuencia. Se requiere materiales de cirugía compatibles con la resonancia magnética y mecanismos para favorecer el acceso del paciente a la intervención con el equipo de resonancia magnética abiertas o cerrados, como camillas giratorias que muevan al paciente. Resonancia magnética en simulación radioterápica. Se utilizan los equipos de resonancia magnética para planificar los procedimientos radioterápicos. Permite obtener datos anatómicos de los más exactos posibles para planificar y se desarrolla el tratamiento individualizado por cada paciente. Gracias al sistema informático se limita al tumor de manera precisa y se calcula la dosis de radiación y los tiempos de tratamiento para tratar la lesión. Los aceleradores lineales que se utilizan en la clínica utilizan la información de las imágenes de TC para calcular la distribución de dosis al paciente. Espectroscopia por resonancia magnética. La espectroscopia por resonancia magnética, ERM, o también denomina en algunas ocasiones biopsia virtual, permite obtener información acerca de la actividad bioquímica molecular de los tejidos de manera no invasiva. No se genera una imagen como tal, genera un espectro, una especie de gráfica en el que se observan picos correspondientes a los diferentes metabolitos o componentes del tejido del estudio. Para ello se lleva a cabo que es una emisión de ondas de radiofrecuencia, y podemos obtener de esas moléculas expresadas en partes por millón, ppm. Las señales que se obtengan servirán para generar una gráfica con la cantidad relativa de cada sustancia, siendo el área de pico quien determina la concentración del metabolito en el tejido o zona del estudio. Existen dos formas de realizar la espectroscopia por resonancia magnética en función del tipo de muestra. ERM in vitro. Mediante un estudio en una muestra de tejido se suele realizar en equipos de 8 teslas, por lo que ofrece un campo magnético muy homogéneo, mayores a 8 teslas, y una alta resolución de los picos de los metabolitos que aparecen en la muestra. ERM in vivo. Exploración realizada con el paciente. Se utilizan campos magnéticos de 1,5 a 3 teslas y es cierto que realizar este tipo de estudios es complejo porque requiere de correcciones y ajustes para recibir las señales aceptables de los tejidos. Es una técnica complementaria a la resonancia magnética, aunque es frecuente en estudios cerebrales. Resonancia magnética y estudio y medicina nuclear. Los equipos de PET resonancia magnética son una nueva revolución de la medicina nuclear, ya que permiten realizar los dos estudios más potentes que hay actualmente en un mismo tiempo. El objetivo es fusionar las imágenes de ambos estudios para localizar de manera más precisa las lesiones. Hoy en día contamos con equipos de PET-TC y PET-resonancia magnética. La principal diferencia es que en PET-resonancia magnética se puede eliminar la radiación ionizante sobre los pacientes, que en casos como bebés, jóvenes, embarazadas u oncológicos resulta bastante relevante y proporciona mejor diagnóstico de los tejidos blandos. Uso eficiente de los recursos. Las exploraciones mediante resonancia magnética
tienen una serie de beneficios. No utiliza radiaciones ionizantes, presenta un excelente contraste entre tejidos blandos, permite obtener imágenes multiplanadas. Pero es importante que las exploraciones estén justificadas para evitar la sobreutilización de esta técnica. Recordemos que una exploración en resonancia magnética dura entre 30 y 60 minutos.